Hola, en este vídeo vamos a ver el contenido de teoría que nos falta del tema 2, el átomo. El resto ya se ha visto en clase y está en apuntes, en PDF, en la plataforma. De tal forma que este vídeo se corresponde con la clase del 5 de noviembre de 2020 o la clase del 6 de noviembre de 2020, dependiendo del grupo al que pertenezca. Pues bien, nos queda por ver un análisis de la estructura del átomo. Recordar que el átomo con el que nosotros vamos a trabajar desde aquí, o mejor dicho, el modelo del átomo con el que vamos a trabajar desde aquí hasta el final del curso, es el modelo de Rutherford mejorado, porque en el modelo de Rutherford recordamos que Rutherford consideraba un núcleo positivo y electrones girando a su alrededor, pero porque Rutherford no sabía de lo que estaba constituido el núcleo. Más tarde se descubrió que el núcleo estaba constituido por unas partículas positivas llamadas protones, tienen la misma carga que el electrón en valor absoluto, es decir, tienen la misma carga positiva que el electrón tiene negativa, y dentro del núcleo también hay otras partículas que se llaman neutrones. Ponemos la letra N. Y para nosotros, nuestro modelo de Rutherford es válido siempre y cuando tengamos en cuenta que el núcleo está formado por protones y por neutrones. Además, tiene sentido porque al meter varias partículas del mismo signo en un núcleo, deberían repelerse, pero la acción de los neutrones hace que el núcleo permanezca estable, es decir, que no se repelan las partículas. Esto es debido a la interacción nuclear fuerte, una interacción bastante compleja y que no vamos a estudiar aquí. Pues bien, dado el modelo del átomo, tenemos la estructura, y para describir esa estructura tenemos las siguientes magnitudes. En primer lugar, podemos definir lo que se conoce como número atómico. El número atómico se representa con la letra mayúscula Z. Y básicamente el número atómico en un átomo es el número de protones. Además, es característico de cada elemento químico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que dado un elemento químico, por ejemplo el carbono, que tiene 6 protones, pues su número atómico es 6. Y siempre todo átomo de carbono tendrá el mismo número atómico, es decir, 6. Que cogemos otro número atómico, por ejemplo 74, que es el wolframio, pues todos los átomos de número atómico 74 serán átomos de wolframio. ¿Vale? Además del número atómico, tenemos también el número másico, que se representa con la letra A mayúscula. Es la suma del número de protones y del número de neutrones. Del átomo. Es decir, no nos da el valor de protones o de neutrones, es la suma. Es muy importante recordar que
es la suma de protones y neutrones. Entonces, en un núcleo, en un átomo, cuando queramos saber el número de protones, miraremos su número atómico, y para saber su número de neutrones, tenemos que conocer su número másico y su número atómico, y restarle al número másico el número atómico. El número de neutrones será número másico menos número atómico. Y tiene sentido porque si el número másico es la suma de protones y neutrones, si yo a la suma de protones y neutrones le quito el número de protones, me da el número de neutrones. Para describir un átomo, basta con dar el número atómico y el número másico. Si nos dan esa información, vamos a saber perfectamente a qué átomo nos estamos refiriendo. Para nosotros vamos a añadir una magnitud más, aunque no es necesaria para describir un átomo, lo vamos a necesitar para poder realizar las actividades. Y es el número de electrones. Los electrones que están orbitando alrededor del núcleo. Pues bien, en general, el átomo es neutro, es decir, no tiene carga. Entonces, el número de electrones coincide con el número de protones. Si no coinciden, entonces es que el átomo está cargado, positiva o negativamente, porque puede estar cargado positivamente o negativamente. Ahora veremos distintos ejemplos. Y estos tres elementos, el número atómico, el número másico y la carga, se representan en el siguiente esquema. ¿Vale? Esto de aquí va a ser la carga. Ahí vamos a indicar la carga como superíndice a la derecha. El número másico va a estar de superíndice a la izquierda. Y el número atómico de subíndice a la izquierda. ¿Y qué es esta X grande que está en el centro? Pues esto es el símbolo del elemento químico del átomo. Ejemplo. Pues podemos poner, por ejemplo, el caso del hidrógeno, de número másico 2, el caso del helio 4, podemos inventarnos un átomo de helio cargado positivamente, y así con todos los elementos químicos
Cada átomo de cada elemento químico pues tendrá su número másico a la izquierda arriba, su número atómico a la izquierda abajo, y en el caso de que el átomo esté cargado, pues aparecerá a la derecha arriba. Entonces, todo esto lo podemos estudiar con los siguientes ejemplos que vamos a hacer. Indica en cada caso el número de protones, de neutrones y de electrones. Muy bien, pues vamos a poner el primer ejemplo. Vamos a empezar por este que es facilito. Bien, en este caso tenemos su número atómico es 2. Entonces, el número de protones es igual a 2, porque el número atómico coincide con el número de protones. Ahora, el número másico es 4. Entonces, el número de neutrones, que es igual a A menos Z, es igual a 4 menos 2, que va a ser igual a 2. Luego el número de neutrones vale 2. ¿Y cuánto vale el número de electrones? Pues nos fijamos aquí en la carga. Si no aparece nada, esto quiere decir, cuando esto está vacío, que el átomo es neutro. Por lo tanto, podemos decir átomo neutro, entonces Z, el número de protones, tiene que ser igual al número de electrones. Por lo tanto, si el número de protones es 2, el número de electrones también será 2. Y así hemos resuelto este ejemplo. Bien, vamos a hacer ahora otro más complicado. Vamos a hacer este elemento químico que es el oxígeno, un átomo de oxígeno que tiene número atómico aquí abajo 8. Entonces el número de protones, que también se puede escribir así, protones, una P con un signo más de exponente, es 8. El número másico es 16. Entonces el número de neutrones es número másico menos número atómico, que da 8. Y para el número de electrones, ahora ya el átomo no es neutro, porque aquí tiene una carga positiva, 3 más positiva. ¿Cómo debemos interpretar esto? Pues es muy sencillo. La carga hay que entenderla como si las cargas positivas y las cargas negativas estuvieran echando una partida de fútbol, un partido de fútbol o una partida a puntos de algún juego. Entonces, el signo nos va a decir quién gana, si ganan los positivos o si ganan los negativos. Y el número nos indica con la diferencia de puntos o la diferencia de goles con las que ganan. En este caso, como es carga 3 más, eso quiere decir que las cargas positivas ganan con diferencia de 3 a las cargas negativas. Eso quiere decir que hay 3 cargas positivas más que cargas negativas en este átomo. Entonces, si por ejemplo yo hago un dibujito de las cargas, una forma de verlo,
voy a poner en este lado las cargas positivas y en este lado las cargas negativas. Las cargas positivas sé que son 8, porque el número de protones me lo da el número atómico. Entonces voy a dibujar 8 cargas positivas. Y ahora el número de electrones tiene que ser tal, aquí tengo que poner tantos electrones, de forma que los positivos le ganen con diferencia de 3. Entonces, ¿cuántas cargas negativas va a haber? Pues si hay 6, 8 protones, tendrá que haber 5 electrones. El marcador queda 8, 5 y entonces vemos que las positivas ganan con diferencia de 3 a las negativas. Se cumple la carga, que es 3 más, 3 positivas. Por lo tanto, número de electrones es igual a 5. Otra forma de verlo sería ver que la carga es 3 más y el número de protones es 8. Entonces el número de protones menos la carga positiva te da el número de electrones. Es importante darse cuenta que no podemos olvidar que a la hora de analizar la carga, el número de electrones puede variar. Es decir, un átomo puede ganar o perder electrones, algo que ya vimos con el modelo de Thomson, que describía la naturaleza eléctrica de la materia. Pero un átomo no puede ganar o perder protones. Puede hacerlo en una reacción nuclear, pero nosotros eso no lo estamos estudiando. Así que el número atómico, es decir, el número de protones, siempre tiene que permanecer fijo. Lo que tenemos que modificar es el número de electrones, es decir, añadir electrones o quitar electrones respecto de lo que sería la situación del átomo neutro. Vamos a ver otro último ejemplo. Por ejemplo, este de aquí, el aluminio, un átomo de aluminio que tiene de número atómico 13, entonces el número de protones va a ser 13, su número másico es 27, entonces el número de neutrones es número másico menos número atómico, 27 menos 13, que son 14, y el número de electrones tenemos que analizar la carga. Ahora la carga es negativa, entonces son los electrones los que ganan la partida a los protones. ¿Cuántos protones hay? 13. Fijaos que cuando tienes átomos de número atómico muy elevado, hacer este esquema es una locura. Pero ahora al principio nos puede ayudar a comprender bien el tema de la carga. Aún así, yo recomiendo que esto se haga muy pocas veces y se intente razonar mentalmente. 3 por 4, 12 y una 13. Ya tenemos los 13 protones. Recordad que el número de protones no se puede variar. Ahora, la carga es tal que los electrones ganan con una diferencia de 4 puntos. Es decir, el átomo es 4 veces negativo. Tiene 4 unidades de carga negativa. Entonces, ¿cuántos electrones habrá que situar aquí en el marcador de electrones? Pues para que ganen con una diferencia de 4,
tendrá que haber 17. ¿Vale? Aquí habría que dibujar 17 electrones. Cuatro por 4, 16 y uno más, 17 electrones. Por lo tanto, si analizamos los dos casos, aquí vemos que hay una diferencia hacia allá de más 3 y aquí hay una diferencia hacia acá de más 4. Es decir, hay una diferencia aquí de 3, diferencia de 3 para los protones y una diferencia de 4 para los electrones. Si queremos ponerlo como la carga, podemos darle la vuelta y vemos que es una diferencia de menos 4. Perdón, he puesto la flecha del revés, que es justo lo que aparece aquí. Por lo tanto, el número de electrones es 17. Si vemos los dos casos, cuando la carga es positiva, al número de protones hay que restarle la carga, el valor de la carga, para que te dé el número de electrones. Y cuando la carga es negativa, hay que sumarle al número de protones la carga para que te dé el número de electrones. O se puede razonar directamente, que tampoco es tan complicado. Y bueno, por último decir que cuando un átomo está cargado, normalmente se le llama ión. Por lo tanto, esos ejemplos que tenemos ahí son iones. El átomo neutro, como es el caso del helio 4 que hemos puesto aquí, pues no tiene ningún nombre. Esto es un ion positivo y esto es un ion negativo por el tipo de carga. Bueno, hasta aquí el vídeo y